Bien, Dios les bendiga. Damos inicio a este servicio de Kainos Youth, nuestro servicio de jóvenes los sábados a las 6 de la tarde, donde usted que está viendo ahora diferido está invitado a ser presencial junto a nosotros. Estamos hoy tratando el tema de identidad, sexo, género y verdad. Y realmente es muy chocante el título, porque son tres términos que no están asociados de manera supuestamente entre sí, y al momento de poner la palabra verdad entendemos que se complica un poco más. Entonces vamos a desarrollar el tema en el día de hoy basado en la verdad, que sabemos que es la palabra de Cristo, y tal como dice en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Cuando nosotros conocemos la verdad sin estructuras humanas, sin tapujos, sin tanta decoración, realmente el amor de Dios está disponible para todos los que con Él están. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Número 1. Vamos a definir, ustedes saben que siempre comenzamos haciendo la definición porque es importante saber de qué vamos a hablar. Bien, entonces la identidad, lo primero que quiero que sepan es que es un concepto psicológico y es completamente subjetivo. ¿Y por qué subjetivo? Es todo aquello que cada uno puede asociar al concepto de sí mismo. O sea, yo tengo una identidad, Birmania tiene otra, Auri tiene otra, Joana tiene otra, porque tiene que ver cómo yo me veo, cómo yo pienso de mí. Entonces, basado en mi identidad, eso se desarrolló en base a mi familia, a la procedencia de mi familia, mi raza, mi profesión, el sexo, las señas sociales, el estilo de ropa, estilo verbal, pertenencia a grupos, clubes sociales, etcétera. O sea, la identidad tiene mucho que ver en cómo y dónde yo me estoy proyectando, con quién me reúno y cómo a mí me formaron. O sea, el que va a ponderar en mi identidad es el que yo permití que se sellara, el que para mí tiene más valor. Bien. Entonces, las ideas innovadoras que quiero que conozcan en el día de hoy son las que esta nueva sociedad pues nos ha querido vender y en las que nos ha tocado vivir, porque la sociedad en la que vivieron nuestros padres es completamente distinta a la que nosotros tenemos en el día de hoy, a la que nuestros hijos les está tocando vivir, es totalmente distinta a la que nosotros pudimos vivir. Está llena de impresionante, o sea, todos los días sale un deber nuevo y un derecho nuevo, nuevas libertades, nuevas leyes que dan por malo lo que antes era bueno y bueno que eso es bíblico, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos llamarán a lo bueno. No nos asombre que los ideólogos de estas más tierna infancia, o sea, ya dan por obsoleta la generación adulta y van por los cambios paradigmáticos, o sea, todo lo que se creía en la época de nuestros padres y la nuestra, simplemente para ellos es obsoleta. Y de esto ayuda a que puedan inocular en las mentes nuevas y ansiosas de saber más, que es la famosa generación, los millennials y todas las generaciones posteriores, y todas exactamente. Entonces, les decía que nos dan por obsoletos toda la generación millennial y la generación, recuerda, todas las generaciones que vienen de los millennials para acá, de los 80 para acá, todos dan por obsoleto lo que nuestros padres y nuestros abuelos en algún momento nos enseñaban. Y son mentes que están ansiosas de cosas nuevas, de saber más, de ver más y de experimentar más, porque todo ha sido un atropello y una invasión a los sentidos y una invasión a lo que tiene que ver con el conocimiento, a provocar una lascivia de conocimiento y de experimento. Entonces de esto resulta que a nuestros hijos de pronto, o nuestros sobrinos, las que no tienen hijos, les
sienta chocante el modo que nosotros tenemos de pensar. Ay, tú si eres anticuado, ay, tú te quedaste atrás, ay, qué cosa tan grande, ay, tú no me entiendes, ay, tú no sabes lo que yo pienso, tú no sabes cómo yo soy, etcétera, etcétera. Entonces, en los diferentes conceptos a nivel de identidad, un momentito, ok, ok, rotación, muy bien. Ok, entonces en los diferentes conceptos, contextos y momentos de la vida podemos usar uno u otro aspecto de uno de nosotros mismos para identificarnos. Por ejemplo, padre, soy marido, soy esposa, soy tía, soy madrina, soy blanca, soy negra, soy evangélico, soy lo que fuera en un momento determinado. Otro aspecto importante de la identidad es la estabilidad en el tiempo. A pesar de que algunos de nuestros rasgos pueden variar cuando crecemos y envejecemos o que encontramos contextos diferentes, la identidad es relevante, estable, en énfasis en relativamente, pues puede sufrir remodelaciones importantes, que es lo que yo le hablaba ahorita cuando hablaba de que tiene que ver en cómo en ese momento con quién te estás identificando. De repente, si ya eres un adolescente que entra a la universidad, ya la identidad no puede ser la del colegio, ya debe ser otro tipo de identidad que vayas a desarrollar y por lo tanto tiene que afirmarse para que pueda ser una identidad impermeable para ti. Entonces, también cuando alguien nace de nuevo en la vida de Cristo, su identidad debe sufrir un cambio, no es un consejo, debe sufrir un cambio porque los cánones, lo que Dios establece para un cristiano no es lo mismo que una persona que está afuera. Entonces, vamos a comenzar por la parte de la ideología, que es un tema súper importante y es un tema muy bombardeado en estos días. Y quiero que observen las imágenes. Quiero que observen las imágenes porque a mí me causa mucha inquietud esta imagen. La ideología del género no es más que un conjunto de ideas contrarias a la ciencia y contraria a la naturaleza. Carece de base científica y no tiene ningún tipo de fundamentos. Bien, y vamos a entender por qué en un momento. Número uno, y vamos a irnos a dónde nació todo esto. Bien, número uno es entérate. En los años 50, el psicólogo John Money no pudo probar lo que él llamaba la teoría de género, basándose en la desconstrucción de él mismo, o sea, del género, de cómo yo puedo ser por lo que la sociedad me imponga o lo que yo puedo aprender. Es decir, yo nací mujer, pero mi comportamiento es de hombre y voy adoptando la formación de hombre en contra de mi naturaleza. Voy aprendiendo a ser un hombre. Esa era una de las teorías que él sostenía. La segunda teoría era que los bebés de 2 años o menos debían de ser género neutro. O sea, independientemente de si nació con vulva o pene, él entendía que de 2 años para abajo no era ninguna de las dos cosas. Ojo, ¿eh? Número tres, la tercera teoría se basaba en que el género tenía que ver en cómo los niños eran criados, no por el género de nacimiento. Y vamos a ver uno de los ejemplos más vívidos que fue una catástrofe total, y porque vamos a verlo desde el contexto psicológico y desde el contexto espiritual de una familia. Este es el doctor Money, que está en el centro, y esta es una familia, la señora de abajo, si se fijan la foto de abajo, es una señora que tiene, el Señor le permitió tener un par de gemelos. Al ser gemelos, ella quería una hembra y un varón, pero Dios le dio 2 varones. Resulta que ella conoció de este doctor, del doctor Money, y ella conoció de los procedimientos que él hacía y de la teoría que él estaba poniendo en práctica en una universidad de los Estados Unidos. Entonces, todo lo que él hacía tenía un punto de vista desde la manipulación. Este psicólogo fue manipulando primero los padres, porque ellos dejaron el sexo de uno de los niños intacto, pero el otro entonces lo tomaron y lo variaron. Él fue poco a poco metiéndose en la mente de los padres hasta convencerlos de que él podía enseñar, de que ellos como padres podían enseñar a uno de los gemelos a portarse, a verse y a ser una niña.
Y a raíz de una mala práctica médica por una circuncisión, que en realidad no era una circuncisión, sino que fue una castración. Antes de los 2 años, ella llevó a quien quería convertir en niña, porque ese es el caso de Joan y Joan, para guardar los nombres reales, y lo que hizo fue que inicialmente le hicieron una circuncisión, le dañaron el miembro, el pene, y tuvieron que castrarlo. Cuando hablo de castrar, fue de quitar. Y es ahí entonces donde los padres deciden comenzar un tratamiento psicológico y hormonal para que con hasta que el niño llegara a su pubertad, él no quiso volver a las cosas, quedó traumado, cada vez que se veía tenía complejos y una serie de cosas, y hasta que el niño no llegó a la edad de la pubertad, no le interesó jamás volver a ver al doctor. Entonces, porque en realidad él no se sentía, la mamá se dio cuenta en un momento determinado que aunque ella hacía el esfuerzo, fíjense en la foto de atrás donde ella la vestía como niña, ya la arreglaba y hacía todo para formarla como una niña, él nunca se identificó, él nunca se sintió como niña, él nunca dentro de sí aceptó nada de lo que le hacían, ni la ropa que le ponían, y siempre estaba en un estado de rebeldía, siempre estaba en un estado de oposición de las cosas que su mamá estaba haciendo, porque realmente era la mamá que había aprobado todas estas cosas. Entonces, a los 15 años se vieron en la obligación de confesarle lo que ellos habían hecho, porque hasta esta fecha el niño no sabía lo que ellos le habían hecho, o sea, se tenía preguntas porque ya entonces se había desarrollado y comenzaba a tener cosas que no eran de hembra, sino que se veían, o sea, que no eran de varón, ellos querían, o sea, tenían tantos cambios, comenzaron a salir una serie de cambios ya muy, muy notorios en él, como su voz y otras cosas que a través de la castración no pudieron evitar, y los vellos públicos y una serie de cosas, y comenzó a hacer preguntas, y a raíz de eso tuvieron que hacerle la confesión. Cuando lo dicen, entonces, él comienza un nuevo proceso ya por decisión personal para revertir esa reasignación que le habían hecho. Escuchen bien, nació varón, los padres querían volverlo hembra, y cuando él es consciente de lo que los padres quisieron hacer, él fue para que le volvieran a poner su sexo y un tratamiento hormonal para que lo volvieran varón de nuevo. Y entonces, cuando ya él logra culminar el proceso, que luce masculino, se enamora, se casa, etcétera, pero lamentablemente esto lo perseguía. O sea, él tuvo una vida feliz, pero esto a él lo persiguió por el resto de su vida, por más cosas que él quiso hacer. Y lo terrible no fue eso, lo terrible es que la situación degeneró a toda la familia. El más feliz supuestamente era él. Él cuando se cambió a varón de nuevo, se puso el nombre de David porque él decía que eran gente creyente, óigame bien, y él se puso el nombre de David porque él decía que él como hombre, como niño, ignorado y manipulado, había logrado vencer todos los gigantes que la vida le había impuesto, y que él a partir de ahí no se iba a llamar como su mamá le puso, sino que él se iba a llamar David. Óigame bien. Y esa revelación llegó a su vida y él comenzó a cambiar, como les dije, logró casarse con una mujer que tenía otros hijos, le iba muy bien en su matrimonio, pero él tenía ciclos de depresión. Su hermano adquirió una enfermedad mental a causa de todas las situaciones que vivió en la niñez y en la juventud. La mamá quedó trastornada mental también por todos los procesos, y el papá se volvió alcohólico. Y él finalmente terminó suicidándose. ¿Qué estamos hablando? Y aquí quiero que me presten mucha atención. Así como también dice la palabra en Proverbios 14:1, y leemos ahí: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye con sus propias manos. Es bueno que ustedes sepan que la sociedad quiere usar a la mujer para la introducción de este tema. Quieren hacer la mujer el culpable o la culpable de todo lo que se mueve en la sociedad en torno al hogar. Entonces,
por la influencia, por supuesto, que nosotros tenemos en la sociedad, sobre todo en las familias. La mujer ha sido tomada para grandes abordajes de la supuesta independencia y empoderamiento fuera de los preceptos de todo lo que tiene que ver con Dios. Y la mujer siempre anda buscando, pero en esa búsqueda también daña muchas cosas dentro del propósito de Dios. Vamos a ver ahora 5 aspectos del género que ustedes deben conocer. Número 1 es la parte biológica, que es ineludible, usted nace con un sexo. Número 2 es la construcción social, que es como a mí me ven otros. Número 3 es la identidad del género, que es como yo me percibo yo misma. La expresión del género, que es como yo expreso mi identidad, eso tiene que ver con todo lo que yo he asumido que es mi género, cómo yo lo voy a proyectar. Y la orientación sexual, que es la atracción física y emocional que sentimos hacia otras personas. Y en la parte de lo que es nosotros como cristianos nos vamos a acercar específicamente más al aspecto biológico. En la parte biológica contamos con 23 cromosomas que dicen quién yo soy, de lo cual hay 2 que determinan el sexo. Ustedes saben que está el cromosoma Y el cromosoma Y. Los genetistas, que son los que desarrollan esta materia, utilizan un libro de códigos que todos nosotros conocemos como ADN, pero también vemos como desde la palabra nosotros ya contamos con un ADN. Y a través del Salmo, que ahí lo tengo escrito, el 39, versículos 15 y 16, vemos cómo nos habla acerca de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Cuando hablo de la omnipresencia, hablo de que Él está en todas partes. Cuando hablo de la omnisciencia, estoy hablando de la sapiencia, del poder de Él entender y de saber todas las cosas. Entonces, dice el Salmo 139:15, tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Wow, ya Él lo había notado en el libro de mi vida. Ya Él sabía todas las cosas que a mí me iban a suceder y por qué Él las iba a permitir. Amén. Entonces, si nos vamos a la palabra, yéndonos ya a la parte de lo que es el Antiguo Testamento, yo tengo este versículo y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estamos en Génesis 1:27, porque a partir de ahí hay otros versículos que tratan sobre este mismo tema, pero quiero irme al primero, donde se especifica que Él creó varón y hembra. Amén. Estamos hablando de 2 géneros. No aceptamos esto, y ahí es donde viene toda la situación, por el simple hecho de no creerle a Dios, de no declarar que Él es nuestro creador y nuestro Señor. Amén, es la primera parte que tenemos que entender. Y la segunda parte, que habla de Génesis 1:28, se ha discutido mucho y sobre todo que muchos han tratado de desvirtuar el verdadero significado de la palabra, de todo lo que dice aquí. Y en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto quiere decir que la única forma de tú fructificarte y multiplicarte es bajo la procreación. Y podemos ver en Génesis 19:5-6, donde nos habla de ese tema. Y es un tema muy delicado porque entonces ahí muchos han expresado que tiene que ver con, en Génesis 19 del 5 al 9, habla de cuando Adán y Eva se conocieron. Y el término conocer a nivel de la Biblia, la gente tergiversa y cree que tiene que ver con un término cognitivo, un término de conocimiento, de que yo conozco a Janel, de que yo conozco a Auri, no tiene que ver con eso. En esta parte no se está expresando nada que tenga que ver con intelecto ni con estilo de pensamiento, sino que está haciendo referencia a una experiencia sexual. Recuerden que toda la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en griego, el Nuevo Testamento en hebreo. Por tanto,
yo tengo que irme a la raíz de las palabras para yo poder entender de qué se trata lo que me está hablando. La palabra del arameo, en este caso, que se usa aquí, tiene 3 derivaciones. O sea, conocer, que es lo que le estoy diciendo de Génesis 19, del 5 al 9, tiene 3 derivados en arameo. Número 1 es shakab, que es conocer sexualmente. Número 2 es shekabah, que es acostarse, conocerse sexualmente, cohabitar, echar con y yacer con. Y shekobed, que es el acto sexual, el acceso carnal y experimentos sexuales, experimentar sexualmente con tu pareja. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para tú, y cuando nos vamos a la parte de la multiplicación, y el Señor me habla de conocerse, Adán y Eva se conocieron sexualmente, quiere decir que ellos sostuvieron una relación sexual y ahí vienen entonces sus hijos, Caín y Abel. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Bueno, realmente desde hace muchas décadas, las verdades bíblicas para muchas personas simplemente son fábulas. La gente se jacta de decir que la Biblia está llena de contradicciones, que son hitos, son mitos, son inventos de la religión para asustar y reprimir a las personas con el objeto de mantenerlas sumisas y esclavas, pero no es así. Entonces vamos a pasar ahora a donde comienza a desarrollarse la situación, que es en la adolescencia. La adolescencia, a medida que las personas dejan la niñez y se convierten en adolescentes y adultos, los cuerpos se desarrollan, eso lo sabemos, y cambian. También lo hacen las emociones y sentimientos. O sea, todo lo que nosotros comenzamos a ver en nuestros hijos, nuestros sobrinos, que es evidente, que es físico, también está sucediendo adentro. Y es bueno que lo sepamos porque a veces decimos, ¿qué es lo que le pasa a esa muchacha? ¿Y qué te dice esa muchacha? Está como loca, todo un pleito, irritada y por todo llora. Sí, las hormonas están haciendo eso y mucho más. Durante los años de la adolescencia, los cambios hormonales y físicos de la pubertad despiertan los sentimientos sexuales. Es frecuente hacerse preguntas y a veces preguntarse al respecto de esos nuevos sentimientos. Entonces, el rango durativo de la adolescencia, según las diferentes fuentes, pero generalmente se marca su inicio entre los 10 y 12, que es la preadolescencia, y su finalización está entre los 19 y 20. ¿Ok? Repito, comienza entre los 10 y 12, que es los famosos preadolescentes, preteen, y comienza a partir de ahí y termina entre 19 y 20 aproximadamente. Entonces, a muchas personas les lleva tiempo comprender quiénes son y en qué se están convirtiendo. Parte de eso implica tener una mayor comprensión de los propios sentimientos sexuales y hacia quienes se sienten atraídas. No hay sala de espera. Tienes que entrar bien. No hay sala de espera activada. Bien, entonces, no son pocos los adolescentes que ya están infectados en un léxico nuevo, inventando introducidos por la presión, que se usa en medio de ellos y se desenvuelve. Básicamente el ámbito de la enseñanza donde se impone coercitivamente y dictatorialmente formas de hablar, formas de vestir, se les impone expectativas, se les impone formas de gestos, formas de expresarse. Todo esto es por ser populares y por la presión entre unos y otros. Y una nueva, lógicamente, una nueva cosmovisión, una nueva forma de ver la vida y de las relaciones familiares y sociales. Y los padres no pueden ni deben opinar, ya no tienen patria potestad y solo tienen deberes parentales. O sea, ellos tienen ahora su propio mundo y supuestamente ellos, nadie se les puede meter, nadie les puede decir nada, pero no es así, todavía estamos a tiempo. Y todo esto es parte de una falsa premisa de que no somos hombres y mujeres, sino solo la percepción psicológica personal, que es lo que se nos quiere vender. Quiero afirmar aquí que sí, somos una construcción social, como decía antes en el aspecto de los géneros, pero somos una construcción social, psicológica y sociológica. Pero hay que ver en qué fundamento nosotros estamos edificando, porque si estamos hablando de construcción, estamos hablando que debe haber un fundamento.
Y no se puede edificar un fundamento falso, un fundamento engañoso, mentiroso, perverso. El fundamento es que esencialmente somos hombres y mujeres distintos, no iguales, con diseño y propósitos distintos. Entonces, las aguas se dividen entre los que creen que todo es biología y los que creen que todo es una autopercepción psicológica o cultural, o sea, dos extremos, y ya sabemos que todos los extremos son malos. En cuanto a que no somos hombre ni mujer, tenemos el primer lugar, la verdad bíblica corroborada por los estudios científicos, y es absurdo negar la sexualidad desde la visión biológica, porque usted o tiene un pene, o tiene una vulva, o ya sabemos que están los hermafroditas, que tienen ambos, uno siempre más desarrollado que el otro, pero eso es un tema ya cromosómico y fisiológico, ¿ok? No tiene que ver con un género, porque el hermafrodismo no es un género. Entonces, también tiene que ver con la genética, con la cromosómica y todo eso, y además entonces es ridículo pensar que un hombre pueda ser mujer o viceversa, y jamás será a menos que sea una ilusión, y de ilusión no se vive. O sea, ay, yo siento que hoy amanecí con un pene. No, yo hoy siento que tengo una vulva. No es así. O sea, no nos levantamos de esa manera. Entonces, durante los años de la adolescencia y de la preadolescencia también, porque ahora somos muy precoces. Ayer yo conversaba con alguien que me decía que qué va a hacer, que tiene una niña, que sé yo cuánto, y yo le decía, bueno, pero yo tengo una sobrina que va a cumplir 2 años la semana que viene, y yo creo que lo que ella está teniendo es una adolescencia prematura, porque ella le saltan una cosa y de repente la dice, pero unas actitudes que yo digo que ella tiene una adolescencia prematura, y yo no sé dónde están las hormonas del muchacho en estos momentos. Entonces, durante los años de la adolescencia, las personas suelen darse cuenta que tienen, y esto no lo vamos a tapar el sol con un dedo, quiero que lo sepan. La idea de lo que estamos hablando hoy es para que usted entienda que hay cosas que son realidades. Tienen pensamientos y atracciones sexuales. Eso está más que comprobado, y usted y yo lo vivimos. Porque yo comencé a tener inquietudes desde los 8 años aproximadamente, y si a mí no me agarraban, a mí había que salirme buscando con una soga. Entonces, para algunos, estos sentimientos y pensamientos pueden ser intensos. Sabemos que hay gente que tiene la hormona más revolteada que otro, y sobre todo pueden ser muy confusos. Porque cuando tenemos un chico o una chica introvertida, y las hormonas y las atracciones sexuales los hace perder el control, para ellos es sumamente confuso, porque entonces, ¿quién yo soy? O sea, yo soy una gente que no me gusta salir de mi casa y no me gusta hablar con nadie, pero ahora quiero hablar con todo el mundo, quiero estar viendo quizás hasta pornografía, una serie de cosas que no son habituales de mí. Entonces, esto puede ser especialmente cierto en el caso de las personas que tienen pensamientos románticos, no necesariamente perversos ni vulgares, respecto a otra persona del mismo sexo. Y quiero que me escuchen bien lo que estoy diciendo. En la preadolescencia y en la adolescencia es normal el encantamiento y el enamoramiento del mismo sexo. ¿Por qué? Antes de yo tener, y estoy hablando de yo como general, antes de yo como niña, 10 años, tener amiguitos varones, primero tuve amiguitas hembras. Y yo vivía encantada de mis amiguitas hembras. Y me gustan las colitas de mi amiguita, y me gusta el vestido de mi amiguita, y me gustan los zapatos de mi amiguita, y me gusta la Barbie de mi amiguita. Entonces primero yo me enamoré de una niña, antes de yo saber lo que era una sexualidad definida. Como varón, yo primero sentí atracción por el juego de mi amiguito. Entonces, si yo no aprendo a encaminar esas cosas, y hay un padre o una madre ausente, usted perdió. Como decían en aquel momento en el programa de televisión, usted perdió. Si usted no se está ubicando en tiempo y espacio, en el lugar correcto, de su niño, niña, preadolescentes o adolescentes, porque todavía en la adolescencia se está experimentando, en la adultez se experimenta, y no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, tal vez se preguntan, y están en su casa partiéndose la cabeza, ¿qué significa eso? Yo soy gay, porque ahora todo es gay. Esa es la palabra de moda. Yo soy gay. Tú eres gay. Fulano es gay. Pero lo que están realmente es viviendo una experiencia de atracción sexual. Y atracción sexual no es lo mismo que orientación sexual. La orientación sexual es la atracción emocional, ¿ok? Romántica o sexual que una persona siente hacia otra. O sea, la atracción la orientación lleva a atracción, pero la atracción no necesariamente es mi orientación. ¿Me doy a entender?
La atracción no necesariamente es mi orientación, pero mi orientación sí va a ser que yo me sienta atraída. Qué bueno que lo sepan y creo que estoy quedando bastante claro. Entonces quiero que veamos esto. Pasamos de esto y todos conocemos aquí, hombre, mujer. Y se lo puse así con colores para que podamos entender. Hembra y varón, varón y hembra lo creó Dios. Pasamos de eso a esto. ¿Y dónde yo estoy parada? ¿Dónde es que yo estoy parada? ¿Qué yo soy? Y luego pasamos a esto. Socialmente nos han forzado a esto. Cada quien coge por su lado. Cada quien crea sus propios intereses. Cada quien acepta su propia versión. Cada quien jala con su sexualidad y su orientación asignada o creada por la sociedad para donde mejor le convenga. Y a eso entonces llegamos aquí, que es el desastre catatónico que vive la sociedad en este momento. Quiero que lo vean, porque si usted nunca había visto esta gráfica, yo quiero que usted la conozca. Recuerde que dijimos que se llamaba como la prédica, identidad, sexo, género y verdad. Y aquí estamos hablando de la verdad. Ya usted sabe lo que es identidad, sexo y género. Ahora yo le voy a hablar la verdad. Fíjese ahí que arriba dice asexual. Y ahora vamos a definirlos. ¿Qué es un asexual? Yo espero que usted esté entendiendo. El asexual es una persona que no siente una atracción sexual y no tiene interés en el sexo. Es una persona que le da plin absolutamente, ni por la hembra ni por el varón. Ellos simplemente son. Y no son nada. Y yo creo que ahí me faltó, sí, ahí me faltó el famoso que está ahora, pero eso lo vamos a tratar en otro, que son los binarios. Que de verdad que todos los días lo ponen más, ya no nos parecemos, ya nos han llevado a parecernos a los animales y ahora nos parecemos a la computadora, porque ahora soy binario. Entonces, es posible que las personas asexuadas, esto es un término que es psicológico, porque ciertamente en la psicología sexual hay personas inapetentes sexualmente y no tienen interés alguno por el sexo, pero aún sienten una cercanía emocional, ¿ok? Pueden estar sentir un afecto emocional por una persona, pero no tener ningún interés sexual por esa persona, sea hembra o sea varón, no existe. Tienen el enamoramiento, pero no les interesa la parte física. Esos son los asexuales. Están los masculinos, que ya usted lo conoce, está el femenino y está el heterosexual, que es el tradicional, que es mujer y hombre. ¿Van conmigo? Por favor, déjenme saber si están ahí o si realmente están tan bloqueados que no entendemos. Bien, entonces vamos ahora con el transgénero. Los transgéneros generalmente no es realmente una orientación sexual, es una identidad sexual, o sea, es algo que ellos han adoptado. El sexo es otra palabra para describir el masculino y el femenino, pero las personas transexuales pueden tener el cuerpo de un sexo, pero sentir que pertenecen al sexo opuesto, como si hubieran nacido en el cuerpo equivocado. Por eso es que ellos comienzan y a vestirse, están los transvestis, ya usted conoce esa parte, y comienzan a vestirse hoy como mujer, mañana como hombre, hoy como los dos, pero yo soy, simplemente yo soy lo que sea. O sea, como yo decía ahorita, hoy me siento hembra, mañana me siento varón y yo soy transgénero. Hoy yo amanecí femenina porque yo tengo un cuerpo de mujer, me llegó la menstruación, yo estoy ovulando, pero yo mañana amanecí que me siento varón y yo soy la más masculina y me rapo la cabeza y quiero parecer un varón. Para que entiendan. ¿Bien? Están los homosexuales y las lesbianas, que son los que están con su mismo sexo. Bien, los homosexuales son hembras o varones que están con su mismo sexo. Y los bisexuales pueden ser hembras o varones que les gusta estar con hembras y varones. Quiero que me dejen saber, aunque sea con un dedo ahí, de que están entendiendo. Repito, el heterosexual es el que es atraído por el sexo opuesto. El bisexual es el atraído por ambos sexos. Y el homosexual es el atraído
por el mismo sexo. ¿Bien? Entonces, tener interés en la persona de un mismo sexo no significa necesariamente que alguien es gay. Y aquí quiero que me presten mucha atención. Es frecuente, muy frecuente en los adolescentes que se sientan atraídos por personas del mismo sexo y del sexo opuesto y que tengan sentimientos sexuales respecto a esas personas. Es una manera de rever los sentimientos sexuales que emergen. O sea, yo tengo un sentimiento sexual, tengo las hormonas revueltas, pero ¿para dónde la voy a dirigir? Ay, me gustan los cabellos de mi amiguita, que ay, yo te amo. I love you, Ashley. Bye. Pero bueno, okay, yo hoy, ay, pero fulano se puso unos pantalones que se le ve ese trasero. Entonces, yo no puedo decir que yo soy gay por eso. Yo no puedo decir que yo soy lesbiana. Yo no puedo decir que soy bisexual. Yo estoy pasando por una fase. Y por esa fase sexual, yo no puedo decir que esa es mi orientación sexual. Porque yo haya experimentado en una pijamada, y voy a hablar de esto porque conozco el tema, de que en una pijamada yo me haya besado con mi amiguita, yo no puedo decir que yo soy lesbiana. ¿Ok? De que yo haya estado en la casa del amiguito o los amiguitos y se hayan dado un beso accidentalmente o haya sido planificado o para experimentar, que eso sucede muchísimo, no quiere decir que sea un homosexual. Son experiencias a causa del desorden hormonal y sobre todo del desorden y la orfandad de que no hay alguien ahí dirigiendo a esa persona, instruyendo y llevando luz a esa persona. Entonces, la niñez, y quiero que vean muy bien esa imagen porque eso es lo que se está vendiendo ahora mismo, eso es lo que quieren vender en nuestros colegios, eso es lo que quiere vender la agenda del nuevo orden mundial, es exactamente la falta de identidad. Yo soy lo que yo quiero hacer, no lo que yo nací. Entonces comienza es con los niños y las niñas, no es en la adolescencia. La niñez es una construcción cultural. La identidad de género es una construcción social. El sexo no existe. Eso es una imposición de la religión. La religión es una culpable de todo. La familia impuesta por la religión hay que desconstruirla. Solo existe la autopercepción individual. Estas son las cosas con las que le van a salir a nuestros hijos, los niños y los adolescentes. Estas son las aseveraciones, las afirmaciones que ahora mismo se encuentran nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas cuando se habla de educación sexual, que es lo que quieren llevar a nuestros colegios. Esta es la información que ellos están encontrando en Internet. Esta es la información a lo que ellos están siendo expuestos desde que nosotros le damos una tablet. Entonces tenemos que estar más todavía pendiente de lo que hemos estado. Y si usted o yo hemos estado en Belén sin los pastores inclusive, porque yo estoy aquí para ayudarle, usted tiene que recuperar el asidero y la autoridad de su territorio. Amén. Perdón. Entonces, vamos a definir aquí qué significa, voy a aprovechar la bandera, qué significa LGTB, que ya se llama LGTBQ. Se utiliza para describir la orientación sexual. Bien, y esta abreviatura corresponde a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, pero también a los bisexuales, a los transexuales y a los indecisos. ¿Entendió? Indeciso quiere decir que me están hablando tanto que ya yo no sé ni lo que soy ni lo que quiero. Me han influido tanto que ya yo no sé ni lo que soy ni lo que quiero. La transexualidad, como yo le dije, no es una orientación sexual, es una identidad. Ellos se sienten identificados con que simplemente yo no sé qué género soy. A esta persona se le suele poner en el grupo de lesbianas y gay como una forma de incluir a aquellas que no sienten que pertenecen a la categoría hetero. Aunque ya nosotros realmente lo que necesitamos saber es que hay una agenda. Entonces, quiero presentarles la bandera que ustedes la han escuchado, la han visto en miles de lugares. Siempre nos están bombardeando todas las redes con el orgullo gay, con el orgullo gay, con el orgullo gay.
Y este símbolo ha sido utilizado como símbolo de su orgullo lésbico, gay, bisexual, trans y los indecisos desde 1978, 42 años. Los diferentes colores simbolizan la diversidad de la comunidad LGTBQ y la bandera original fue diseñada por Gilbert Baker. Y se ha señalado que él se inspiró en la famosa canción que ustedes conocen del Mago de Oz, Over the Rainbow, que en ese momento y quien originalmente la interpretó era Judy Garland. Bien, entonces si ustedes se notan, y esto lo vamos a tratar en otro momento, todo está tratando de ser tergiversado. Y cada uno de esos colores tiene un significado para ellos. El rojo, el rosa, ellos hablan de sexualidad. Y luego les voy a explicar que cada color tiene un significado espiritual. Cada color tiene un significado espiritual, pero hasta ahí ellos quieren incidir, porque este no es el significado de estos colores. El rojo, ellos dicen que es vida. El naranja, que es salud. El amarillo, que es la luz del sol. El verde, ellos dicen que la naturaleza, ni modo. La turquesa, que es la magia y el arte. El añil o el azul royal es la serenidad, que es totalmente opuesto porque espiritualmente es el de autoridad, es el más pesado de todo. Y el violeta, que es espíritu, y en realidad tampoco significa eso. Lo que quiero decirle es que todo lo que la agenda que está llevándose a cabo es en contra de todo lo que está estipulado, porque debemos conocer que nuestra competencia proviene de Dios. Él es quien nos da a nosotros el discernimiento por medio del Espíritu, por el Espíritu Santo, para poder comprenderlo todo. Pero antes hay que creerle a Él. En 2 Corintios 3:5 dice, no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y quiero presentarte que es el arcoíris original, y está registrado en Génesis 9:11 al 13, y dice, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por todas las generaciones, pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Esto que ustedes están viendo es la señal que Dios le dio a Noé después que pasó el diluvio y que pudieron salir y quedar vivos. Esto no tiene nada que ver con la comunidad LGTBQ. El arco iris es el símbolo del pacto de Dios para con nosotros, de no volver a exterminarnos a causa de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, de nuestro pecado y de nuestra desviación a sus mandamientos. Amén. Entonces, la única manera de nosotros poder entender, aun si estamos en el camino de haber perdido nuestra identidad, de no saber cuál es nuestro género, porque la palabra dice que Él odia el pecado, pero no al pecador. No me importa si tienes una amiga, una hermana que dice que es gay, que es bisexual, que es trans, no me importa. No estás llamado a señalar a nadie por su identidad o por su orientación sexual. Yo quise traer luz, pero no te mando a que señales a nadie. No tienes que señalar a nadie. Tu trabajo es llevarlos a Cristo. Él, en Juan 16:6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No te corresponde a ti juzgar, no te corresponde a ti señalar, no te corresponde a ti discriminar, no te corresponde a ti aislar a una persona con esta condición, porque es una condición. Muchas veces es una condición transitoria que necesita de alguien que camine conmigo y me diga, yo te puedo ayudar. A veces es una etapa sombría de confusión que no me ha permitido a mí conocer quién realmente yo soy, para qué fui creado o creada. Entonces, la verdad en la vida de una persona marca rumbos.
¿ok? Los rumbos correctos que llevan hacia el propósito. Quien conoce la verdad y camina en ella, quien elige la verdad y la proclama, quien hace lo que es veraz, es una persona firme y estable. Por eso vemos a estas personas que están en oscuridad y por eso le dicen, no, porque saliste del closet. Claro, estuvo encerrado por miedos, temores a ser señalado, a ser juzgado, a ser criticado, y muchas veces se queda ahí viviendo una doble vida, viviendo una vida que es miserable porque no puede nunca decirle a nadie cómo se siente y nadie merece vivir así. Nadie está diseñado para vivir así, estamos diseñados a vivir en comunidad. Y mi llamado de atención el día de hoy es para que dejes de señalar y bajes el dedo. Y sepas que en algún momento alguien más pasó por ahí y que lo que necesita es tu ayuda. Vendrán problemas de muchas índoles, pero quien está plantado firme tiene esperanza, sabe que tiene victoria porque Dios lo respalda. Si ya tú que estás en el camino del Padre, sabes que estás caminando en la verdad y que tu vida tiene otro sentido, tu trabajo no es señalar y darle la espalda a otro, tu trabajo es extenderle la mano a otra persona que está en este tipo de oscuridad y decirle que camine contigo. Su identidad sexual no te interesa. Su orientación sexual no te importa. Dios es que tiene que tratar con él. Hoy te doy un testimonio muy fresco porque Dios es tremendo en cuanto a lo que nos demanda. Y justo hoy estaba en una tienda y cuando entramos, recuerdo que el joven es un joven gay, evidentemente gay. Y por lo general ellos cuando quieren llamar la atención lo hacen aún más evidente, todos sus rasgos. Y en un momento determinado, una de las personas que andaba conmigo me dice, pastora, tal cosa. Y él dice, usted es pastora. Y él me mira a los ojos. Ya él dejó de divariar, ya él dejó de hablar como amanerado y se pone serio y me dijo, yo tengo promesa. Y me dijo, y yo sé. Me dijo, yo sé que hay cosas que se pueden hacer, pero que no se deben. Mi espíritu le estaba dando testimonio. Mi espíritu le estaba a él rectificando que el camino donde él estaba era un camino de oscuridad. Yo nunca pronuncié ninguna palabra. Ni le dije, mira, tú eres gay, no me atiendas, búscame a otra persona. Todo lo contrario. Ahí fue que yo de verdad lo escuché. Entonces nosotros debemos de aprender a bajar la mano y dejar de estar señalando a la gente por la situación que sea y ser más compasivos. Ser más compasivos. Porque nosotros no sabemos si cada uno de nosotros somos el instrumento para que Dios traiga luz. Y de hecho así lo dice, porque Él nos sacó a nosotros de oscuridad para la luz admirable, dice la palabra. Por lo tanto, me toca a mí reflejar la luz hacia otra persona. Dice la palabra que de qué sirve un candelero debajo de una mesa. No alumbra nada, que es encima de la mesa. Por lo tanto, la luz que Cristo puso en mí como cristiana, yo tengo que ponerla donde a otros le ilumine el camino, porque para eso es que yo les sirvo al Padre, para instrumento de iluminación a otras personas. Quiero invitarte a que tú inclines tu rostro en este momento. Y primero yo quiero que tú pidas perdón, porque yo sé, yo he estado ahí. En algún momento yo señalé, en algún momento yo critiqué, en algún momento yo hice juicios ante alguien que andaba en estos caminos. Y el momento en que yo recordé que yo anduve en esos caminos, que yo experimenté en esos caminos muchas veces, y de ahí me sacó el Señor. De ahí me sacó el Señor para poder extender de manera misericordiosa un abrazo, una mano a una persona que está en este tipo de confusión. Y Dios nos permite vivir experiencias, no es para que nosotros nos sintamos importantes, es para que nos sintamos instrumentos. Padre, gracias. Gracias por este día, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque a partir de ahora vamos a ver a cada uno de tus hijos de manera diferente. Vamos a odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Y tú odias el pecado, pero amas al pecador.
Tú amas esa alma que tú diseñaste y que por caminos misteriosos se perdió. Tú amas a esas almas que simplemente por falta de identidad, por falta de amor y de atención, comenzaron a caminar por caminos que hoy tú llamas torcidos. Padre, permite que nosotros podamos amar a cada una de esas personas, que no podamos juzgar por el simple hecho de que están cometiendo un error diferente al mío, porque a lo mejor yo hoy no lo cometería, pero es diferente al que yo estoy cometiendo. Yo también soy pecadora y no puedo hacerme la santa porque peco de otras formas. No hay pecado pequeño ni pecado grande. Todos son pecados y son iguales. Te estoy faltando, Padre, si yo ignoro a uno de tus hijos. Te estoy faltando, Padre, si yo estoy juzgando a uno de tus hijos. Te estoy faltando si yo estoy dando la espalda a alguien que necesita una palabra de tu parte. Padre, gracias porque tú has traído palabra oportuna en este día para arrojar luz a nuestras vidas. Gracias porque a cada persona que yo he visto con rasgos de amaneramiento, con rasgos de que quiere verse varón siendo hembra, con rasgos de que anda vestido como hembra siendo varón, tú me has puesto a prueba. Tú me has puesto a prueba. Y si yo te he fallado, quiero pedirte perdón. Padre, perdóname. Perdóname si te he fallado con un pensamiento hacia uno de tus hijos. Perdóname si te he fallado burlándome de uno de tus hijos o hijas. Perdóname porque ellos también merecen la salvación. Perdóname porque ellos también merecen estar en tu reino. Perdóname porque a partir de ahora yo hago un pacto contigo. Hacemos un pacto contigo de que vamos a ser canal de bendición y puente para cada una de estas personas que están en oscuridad. Que nuestra luz, nuestra lámpara ya no va a seguir escondida, que sí vamos a estar en lugares donde otros puedan recibir la luz que tú nos has entregado, Señor. Ayúdanos, Señor, para dejar de ser insensatos, para dejar de ser egoístas y pensar solamente en nosotros. Ayúdanos para dejar de pensar en nuestro problema y poder pensar en lo que otros están viviendo. En este closet que probablemente no es físico, pero es emocional, en el que han estado encerrados por años, simplemente porque no se atreven a admitir por vergüenza, por temor, la realidad que ellos viven y que la viven en sus mentes y la repasan día y noche y los lleva incluso hasta el suicidio, pudiendo nosotros intervenir con una sola palabra de fe de tu parte. Padre, oramos hoy y nos ponemos en común acuerdo en que a partir de hoy nuestra forma de ver a los transexuales, a los gays, a los bisexuales, a las lesbianas, incluso a los indecisos, a los asexuales, a los binarios y todos los nombres y adjetivos que ellos se quieran poner, nosotros lo vamos a mirar diferente. Nos vamos a acercar y vamos a poder darle un abrazo como hermanos que son, porque tú también pagaste sangre por ellos, por el pecado de ellos. Padre, ayúdanos a dejar de andar con un látigo en la boca y en el corazón hacia estas personas. Permite que podamos extender palabras de amor, palabras de miel hacia ellos. Y no un simple arrepiéntete que Cristo viene, que no tiene ningún efecto. Gracias, Señor, porque has traído luz a nuestras vidas en este día. Gracias porque has parido un nuevo sentimiento de compasión y misericordia en nosotros que no teníamos. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.